¿Alguna vez te has detenido a pensar en las palabras que dices a un alma que ha partido? Muchos creen que cualquier expresión es válida en medio del dolor, pero la Biblia nos advierte sobre el poder que tienen nuestras palabras incluso después de la muerte. En Proverbios 18, 21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Este versículo nos recuerda que lo que decimos no es inofensivo. Puede traer consuelo o condenación, paz o confusión, incluso en contextos espirituales tan delicados como una despedida eterna. Hoy exploraremos por qué ciertas frases dirigidas a un alma fallecida pueden tener implicaciones espirituales graves, y revelaremos que nunca deberías decir en ese momento sagrado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en este tema tan profundo y necesario? Muchas personas, al perder a un ser que y sienten un impulso abrumador de hablarle una vez más, aunque ya no esté físicamente presente, frente a una tumba, en una habitación vacía o incluso en un pensamiento silencioso. Se escapan frases como: sé que me estás viendo, escúchame donde estés, o dame una señal de que estás bien. Estas palabras surgen del amor, del dolor, del vacío, pero también del desconocimiento espiritual. Lo que parece un gesto de cariño puede, sin darnos cuenta, convertirse en una puerta abierta a realidades espirituales que la palabra de Dios nos exhorta a evitar. En Proverbios 18, 21 se nos dice con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Este versículo, aunque a menudo se interpreta en contextos de vida cotidiana, adquiere un peso más profundo cuando lo llevamos al terreno de lo eterno, de lo invisible, de lo que ocurre después de la muerte. Porque si nuestras palabras tienen poder en la tierra, ¿cuánto más cuidado deberíamos tener al dirigirlas hacia lo espiritual? Desde los tiempos antiguos el ser humano ha buscado comunicarse con lo que está más allá. En el Antiguo Testamento encontramos múltiples advertencias de Dios al respecto. Él sabía que en su fragilidad el corazón humano intentaría encontrar consuelo donde no lo hay, y que el dolor puede nublar el entendimiento de los límites espirituales que Él ha establecido. En Deuteronomio 18, 10 a 12, el Señor es claro: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no es un castigo caprichoso, sino una protección amorosa. Dios conoce los peligros que se esconden detrás de lo que parece inofensivo. Al hablarle a un alma fallecida, sin saberlo, se puede invitar a influencias espirituales que imitan voces, que disfrazan presencias y que engañan con el objetivo de confundir, atemorizar o manipular. Es un terreno resbaladizo donde lo emocional se mezcla con lo espiritual. Y si no hay discernimiento bíblico, se corre el riesgo de caer en un engaño. En la Biblia nunca encontramos a los seguidores de Dios intentando comunicarse con los muertos. Todo lo contrario. Cuando el rey Saúl, desesperado por respuestas, consultó a la adivina de Endor para hablar con el espíritu del profeta Samuel, la consecuencia fue trágica. 1 Samuel 28 narra cómo esa decisión marcó el principio del fin para Saúl. Había perdido completamente la dirección de Dios y en su ansiedad cruzó una línea que el Señor había prohibido. En vez de recibir consuelo, lo invadió el miedo, la desesperanza y finalmente la derrota. Este pasaje no está ahí para provocar temor, sino para enseñarnos que cuando se busca una voz espiritual fuera de Dios,
el resultado nunca será paz verdadera. El problema es que muchas de las frases que las personas pronuncian al dirigirse a un ser querido fallecido no parecen tener esa intención oscura. Me hace falta, y ojalá estuvieras aquí. Te extraño cada día. Parecen inocentes, incluso naturales, y en su expresión emocional pueden ser entendidas como parte del proceso de duelo. El peligro surge cuando esas palabras se transforman en declaraciones como: sé que me escuchas, siento tu presencia, o háblame desde donde estés. Aquí ya no estamos hablando solo desde la emoción, sino desde una afirmación espiritual que contradice la enseñanza bíblica. Porque aunque Dios puede darnos consuelo, dirección y fortaleza en medio del duelo, nunca lo hará a través de un difunto. Él es un Dios vivo que se comunica con los vivos, no mediante el alma de alguien que ha partido, sino por medio de su Espíritu Santo, su palabra y su presencia activa. Jesús mismo, cuando enseñó sobre la vida eterna, dejó claro que hay una separación entre este mundo y el que viene. En Lucas 16, 19 a 31, encontramos la parábola del rico y Lázaro, donde se describe cómo, después de la muerte, hay un abismo infranqueable entre quienes están en el seno de Abraham y aquellos que sufren. El rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos, pero la respuesta es clara. A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Esto nos enseña que los muertos no vuelven a advertir ni a comunicarse con los vivos. La instrucción, la guía y la advertencia ya nos han sido dadas a través de la palabra. Buscar otra fuente es rechazar la suficiencia de lo que Dios ya ha revelado. A veces en medio del duelo las personas dicen frases como: prométeme que me esperarás al otro lado, o nos volveremos a encontrar pronto. Aunque estas expresiones nacen de la esperanza, pueden convertirse en declaraciones peligrosas si se transforman en pactos emocionales que reemplazan la verdadera esperanza cristiana. Porque la promesa de un reencuentro no se basa en lo que decimos a los muertos, sino en lo que creemos en Cristo. Jesús dijo en Juan 11, 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es nuestra conexión emocional lo que asegura un reencuentro, sino nuestra fe viva. Esta es una diferencia fundamental. No necesitamos hablar con quienes han partido para tener esperanza. Necesitamos hablar con aquel que venció la muerte. Cuando alguien dice: háblame desde donde estás, o sé mi ángel guardián, aunque lo haga desde el amor, está entrando en un terreno donde el enemigo se disfraza. 2 Corintios 11:14 nos advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es una de las estrategias más comunes del adversario: usar el dolor para infiltrarse en la mente y abrir puertas espirituales bajo la apariencia del consuelo. Un susurro, un sueño, una sensación pueden ser interpretados como una señal del alma que partió, pero en realidad pueden ser una trampa. Cuando se busca conexión con el más allá, fuera de Dios, se abre la posibilidad de ser engañado por aquello que no proviene del cielo. Muchos dirán: pero yo solo lo dije porque lo extrañaba, no lo hice con mala intención, no sabía que era malo. Y sí, el Señor es compasivo, Él conoce nuestras intenciones, pero también nos llama a crecer en entendimiento. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El amor no justifica el error y la ignorancia no elimina sus consecuencias. Por eso estamos aquí, para traer luz donde antes había confusión, para
enseñar que el consuelo verdadero no se encuentra hablando con los que partieron, sino escuchando a aquel que sigue hablando hoy a nuestro corazón. El enemigo sabe que la muerte es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir un ser humano, y por eso aprovecha ese momento de vulnerabilidad para sembrar ideas que parecen inofensivas, pero que desvían del camino. No es casual que tantas culturas y religiones fomenten la comunicación con los muertos, ya sea a través de altares, rituales o simples oraciones dirigidas a ellos. Esta práctica, aunque extendida, no tiene fundamento en las Escrituras. No porque Dios no quiera que sanemos, sino porque Él sabe que buscar consuelo en un alma fallecida es como intentar beber agua de un pozo seco. Solo en Él hay fuente de vida y paz. Cuando una persona dice, mi abuela me cuida desde el cielo, o mi hijo es mi ángel, sin querer está asignando un papel espiritual que no le corresponde. La Biblia enseña que los ángeles son seres creados por Dios con funciones específicas, y nunca se describe a un ser humano que al morir se convierta en ángel guardián. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son enviados por Dios, no por voluntad del ser humano. Asignar ese rol a un alma humana no solo es teológicamente incorrecto, sino espiritualmente peligroso, porque crea expectativas erradas y sustituye la guía divina por un consuelo emocional que no tiene respaldo bíblico. A lo largo de los años hemos escuchado miles de testimonios de personas que tras la muerte de un ser querido comenzaron a experimentar cosas extrañas, sueños perturbadores, presencias en la habitación, voces suaves al oído, objetos que se mueven en su desesperación. Muchos lo interpretan como visitas del alma fallecida. Pero cuando analizamos estos testimonios a la luz de la palabra, descubrimos un patrón. Cada vez que alguien le da autoridad a un espíritu con sus palabras, se abre una puerta. Y esa puerta no la cierra el luto, la cierra el arrepentimiento y el retorno a la verdad de Dios. El Salmo 19:14 nos invita a orar diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Este versículo no solo es una oración, es una guía. Porque lo que sale de nuestra boca tiene poder. En tiempos de dolor, nuestras palabras deben ser aún más cuidadosas. No porque Dios sea rígido, sino porque el enemigo está siempre buscando una grieta, una debilidad, un espacio por donde entrar. Cuando le decimos a un alma fallecida, te necesito, quédate conmigo, estamos invitando a algo que no debe quedarse. Y cuando eso responde, no es el alma amada, es una falsificación. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando el corazón quiere hablar y no encuentra respuestas? Hablar con Dios. Derramar delante de Él cada lágrima, cada pensamiento, cada anhelo. Él sí escucha, Él sí responde. En 2 Corintios 1:3-4 se nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa es la voz que debemos buscar. No la del que partió, sino la del que permanece. Hay una línea invisible pero clara entre recordar con amor y hablar con un muerto, entre honrar la memoria y buscar su presencia, entre llorar una pérdida y abrir una puerta espiritual. En este video vamos a recorrer esa línea con profundidad, amor y verdad. No para juzgar, sino para advertir. No para condenar, sino para sanar. Porque Dios no quiere que sus hijos vivan confundidos, ¿no? Guiados por sus emociones, sino fortalecidos por la verdad que libera, ¿no? Si has dicho alguna de estas frases sin saber el peligro que implicaban, no te desesperes. La gracia de Dios es más grande que nuestra ignorancia. Pero ahora que conoces la verdad, tienes la oportunidad de cambiar tu
manera de hablar, de pensar y de sentir. Ya no necesitas aferrarte a un alma que partió. Tienes un Dios que nunca se va, un Padre que sí escucha, que sí guía y que sí consuela. Prepárate, porque en la siguiente parte profundizaremos en una verdad aún más fuerte. Lo que realmente sucede cuando intentamos invocar, hablar o conectar con un alma que ya ha partido. Vamos a abrir la Biblia y ver con claridad lo que Dios ha dicho. Porque en la verdad hay libertad. Y solo quien conoce la verdad será verdaderamente libre. ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que Dios quiere revelarte? Cuando se pierde a un ser querido, la ausencia física parece tan insoportable que muchos buscan formas de sentirlo cerca, de mantenerlo presente, aunque ya haya cruzado el umbral de la eternidad. Así, lo que comienza como un pensamiento nostálgico puede convertirse rápidamente en una práctica espiritual peligrosa. Expresiones como manifiéstate si estás bien, muéstrame una señal o incluso háblame desde donde estés, parecen nacer del amor, pero en el ámbito espiritual representan una transgresión directa a los límites que Dios ha establecido. Estas palabras no solo no consuelan, sino que pueden ser la invitación a una experiencia de oscuridad que jamás debió ser iniciada. La Biblia es clara. Hay un abismo entre los vivos y los muertos que ningún ser humano puede ni debe intentar cruzar. En Lucas 16:26 Jesús enseña que entre el mundo de los vivos y el de los que ya partieron hay una separación insalvable. En la parábola del rico y Lázaro, el hombre que sufría en el Hades, ruega que se envíe a alguien desde los muertos para advertir a sus hermanos. Pero la respuesta es contundente. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta declaración del mismo Señor Jesucristo no deja espacio para interpretaciones ambiguas. No existe una conexión espiritual entre los vivos y los que han partido, porque Dios mismo ha establecido una división clara. Intentar traspasarla, aunque sea con palabras llenas de amor, es una desobediencia espiritual y un acto de profunda ignorancia que puede tener consecuencias eternas. Lo más alarmante no es solo que se intente hablar con un alma fallecida, sino que se espere una respuesta. Pedir señales, invocar una presencia, pedir manifestaciones físicas o emocionales de un difunto, es abrir una puerta que la Biblia manda a mantener cerrada. Deuteronomio 18, 11 a 12, nos da una advertencia sin matices. No sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La palabra abominación en este contexto no se refiere a un simple error. Implica una rebelión contra el orden divino. No se trata de que Dios rechace el dolor de quienes han perdido a alguien, sino de que Él conoce los peligros espirituales que se esconden detrás de esas prácticas. Cada vez que alguien pronuncia frases como te invoco, hazme saber que estás cerca, déjame sentirte una vez más, está dirigiendo su corazón no al cielo, sino al lugar donde el enemigo espera disfrazado. Satanás no necesita una ceremonia elaborada para infiltrarse en la vida de una persona. Le basta una palabra dicha desde la vulnerabilidad y el desconocimiento. En 2 de Corintios 11:14 se nos advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño no siempre viene con oscuridad evidente. A menudo llega envuelto en consuelo, en amor, en recuerdos. Es ahí donde se manifiesta el verdadero peligro. Cuando la mentira parece
verdad. Cuando la oscuridad se reviste de ternura. Cuando una presencia ajena se hace pasar por un ser amado. Quienes insisten en buscar una conexión con un alma fallecida no solo desobedecen a Dios, sino que también rechazan la suficiencia de su consuelo y la autoridad de su palabra. Dios no ha dejado vacíos que necesiten ser llenados por medios prohibidos. Él ha provisto consuelo por medio de su Espíritu Santo, dirección a través de las Escrituras y esperanza en la promesa de la vida eterna. Salmo 119, versículo 105 afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay oscuridad que no pueda ser iluminada por la palabra de Dios, y no hay vacío que deba ser llenado con voces que no provienen del cielo. La práctica de invocar a los muertos no es un fenómeno moderno. Desde la antigüedad, pueblos enteros fueron seducidos por esta creencia, y el juicio de Dios cayó sobre ellos precisamente por introducir estas costumbres en su adoración. En Levítico 19:31, el Señor dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. La contaminación a la que se refiere el texto no es superficial, sino espiritual. Es una corrupción del alma que aleja al creyente de la verdad y lo acerca a la esfera de la manipulación espiritual y la confusión demoníaca. No importa cuán buena sea la intención, si la acción contradice la voluntad de Dios, el resultado nunca será bendición. Los muertos no oyen nuestras palabras, no caminan entre nosotros, no envían señales, no pueden responder. Eclesiastés 9:5 lo declara con autoridad: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este pasaje confronta directamente la creencia de que los fallecidos pueden mantenerse conectados con el mundo terrenal. No hay comunión entre los vivos y los muertos. El alma, una vez que parte, entra en una realidad eterna que no puede ser manipulada por expresiones humanas ni por voluntades emocionales. Dios, en su soberanía, ha determinado que el destino del hombre se sella al morir. Hebreos 9:27 reafirma esta verdad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Intentar acceder al mundo espiritual fuera de la guía del Espíritu Santo no es una búsqueda inocente, es una provocación al orden divino. La invocación de muertos no solo no consigue una conexión con el ser querido, sino que expone el alma del que lo intenta a un mundo donde el enemigo se disfraza de consuelo para ejercer control. Lo que muchos interpretan como un contacto lleno de amor no es más que una artimaña bien disfrazada. Jesús advirtió sobre los falsos profetas, los falsos cristos y los falsos signos. En Mateo 24 dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si esto es posible entre los vivos, ¿cuánto más entre aquellos que buscan en los muertos respuestas que solo Dios puede dar? Una de las mentiras más peligrosas es creer que hablar con un difunto es una manera de sanar el alma. Nada más lejos de la verdad bíblica. El único camino hacia la verdadera sanidad es Cristo. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Buscar una palabra desde el más allá para sanar una herida emocional es rechazar el bálsamo del Espíritu Santo. Es negarse a recibir la paz que solo Dios puede dar, para abrazar una ilusión que no tiene respaldo divino. Filipenses 4:7 describe esa paz como algo que sobrepasa
todo entendimiento, y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que no viene por sentir presencias, sino por confiar en la presencia de Dios, incluso en medio del luto más profundo. Cuando alguien declara con la boca, manifiéstate si estás aquí, está creando una expectativa espiritual y, sin saberlo, ofreciendo autoridad. Esa frase es un acto de entrega, una llave que abre una puerta. Pero el que responde no es el alma del familiar, sino un imitador. No hay medio término en el reino espiritual. O es luz o es tiniebla. O es Dios o es el enemigo. No existe una tercera opción neutral. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Toda búsqueda espiritual fuera del orden de Dios se convierte automáticamente en oposición a su voluntad. Este tipo de prácticas no solo afectan a quienes las ejercen, sino que muchas veces marcan generaciones enteras. Padres que enseñan a sus hijos a hablar con la abuela, a pedirle protección al abuelo, están sembrando semillas de confusión que crecerán con raíces profundas. La Biblia nos muestra cómo los pecados espirituales de una generación pueden extenderse. En Éxodo 25 Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estas prácticas, aunque disfrazadas de amor, constituyen una forma de rebelión que aleja del camino de la fe y que puede arrastrar a otros a vivir bajo influencia espiritual incorrecta. Es por esto que el primer paso hacia la libertad espiritual es el arrepentimiento, no un remordimiento superficial, sino una renuncia profunda y definitiva a todo lo que contradice la palabra. En Hechos 3:19 se nos exhorta, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese refrigerio es el descanso que muchos buscan en el alma de un fallecido, pero que solo puede provenir del Dios viviente. No hay descanso real en hablar con los muertos. El descanso verdadero es el que viene del perdón, de la restauración, de la presencia de aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. A lo largo de las Escrituras, Dios insiste en recordarnos que su plan no incluye rituales, oraciones ni diálogos con los muertos. Él nos ha dado todo lo necesario para vivir con esperanza, incluso en medio del dolor. Nos ha dejado su palabra como guía, su espíritu como consolador y a Cristo como garantía de resurrección. Juan 5:28-29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esta es la única voz que los muertos oirán, la del Hijo de Dios en el día final. Ninguna otra comunicación es posible, ni permitida, ni necesaria. El alma no queda entre nosotros, no deambula, no ronda, no observa nuestras acciones desde una dimensión paralela, está en las manos de Dios esperando su destino eterno. Todo intento por invocarla es un intento por manipular lo que ya no está en nuestras manos. Lo que hoy debe ocupar nuestro corazón no es la búsqueda de una voz apagada, sino la obediencia al Dios que aún habla. No es la esperanza de una manifestación, sino la confianza en la promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. A partir de esta verdad, la única postura correcta es el silencio reverente ante la muerte, la oración humilde al Padre y la confianza total en su justicia eterna. No hay nada que decirle al que partió que no deba ser dicho a Dios. No hay consuelo más grande que saber que Él está atento a nuestro clamor. Salmo 116.
16 lo afirma con ternura divina. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios no ignora el sufrimiento que causa una pérdida. Él no es indiferente al llanto que se esconde en una oración susurrada en la noche. Pero su respuesta jamás vendrá desde una tumba, sino desde su trono. Esta es la verdad que libera, esta es la verdad que protege, esta es la verdad que preserva el alma de todo engaño. La próxima vez que sientas el impulso de hablar con un alma fallecida, recuerda que hay uno que sí escucha, que sí responde, que sí consuela. No está en el más allá, sino más cerca de lo que imaginas. El Espíritu Santo es el único a quien puedes clamar y es el único que responderá con verdad cuando el dolor atraviesa el alma con la fuerza de una pérdida. Las palabras que salen de la boca no siempre nacen del entendimiento, sino del quebranto. El sufrimiento por la ausencia de un ser amado tiene la capacidad de alterar la percepción, de nublar la razón, de hacer que incluso las verdades más claras dejen de sentirse como consuelo. Es en medio de ese valle de sombra que el corazón comienza a expresar lo que no siempre está alineado con la verdad de Dios. Frases como: ¿por qué te fuiste? Esto no debió pasar. Dios fue injusto contigo, surgen sin filtro, cargadas de angustia, pero también de ignorancia espiritual. Y aunque Dios es paciente con el que llora, también es justo con su palabra, porque incluso en el duelo nuestras palabras tienen peso, y lo que decimos en medio del quebranto puede construir vida o sembrar rebelión. Job, el hombre justo y temeroso de Dios, atravesó una pérdida que sobrepasa toda comprensión humana. Perdió a sus hijos, su salud, su estabilidad, su honor. Sin embargo, cuando abrió su boca, sus palabras marcaron una línea espiritual que muchos han olvidado. Job 1:21 registra su reacción inicial. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta declaración, lejos de ser una resignación vacía, es un acto de adoración en medio del dolor más agudo. Job no negó su dolor, pero tampoco permitió que ese dolor lo empujara a blasfemar o a pronunciar juicio sobre Dios. Lo que muchos hacen hoy al hablar mal de la voluntad divina frente a una pérdida es exactamente lo que Job evitó. Él comprendía que el sufrimiento no le daba licencia para contradecir la verdad eterna de Dios. El corazón dolido es tierra fértil para la confusión espiritual. Cuando alguien muere de manera inesperada, joven o en circunstancias dolorosas, la tentación de cuestionar a Dios con palabras precipitadas se intensifica. Muchos dicen: no era su hora, esto no es justo, Dios lo abandonó. Pero cuando se habla así, se está declarando implícitamente que el plan de Dios falló, que su soberanía fue vencida, que su justicia fue suspendida. Nada más lejos de la verdad. En Isaías 55, 8 a 9, el Señor afirma: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Lo que el ser humano interpreta como injusticia o error, a menudo es parte de un propósito eterno que todavía no ha sido revelado. En el dolor, muchas personas no solo hablan mal del propósito de Dios, sino que también caen en el hábito de hablarle directamente al fallecido con palabras impregnadas de amargura. Nos dejaste solos, no cumpliste tu promesa de estar siempre, me abandonaste. Son expresiones que, además de estar dirigidas a alguien que ya no puede oír, revelan una percepción distorsionada de la muerte. Según la Escritura, el alma que parte no lo hace por decisión propia, sino
bajo el decreto divino. Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esto significa que ni una vida se adelanta ni se atrasa, sino que cada existencia concluye exactamente cuando Dios lo ha determinado. Llamar injusta a una muerte es, en efecto, llamar injusto al autor de la vida. El duelo mal dirigido transforma las palabras en flechas contra Dios. Algunos comienzan a decir cosas como: no te lo merecías, Dios se equivocó contigo, ¿por qué te quitó la oportunidad de vivir? Estas frases, aunque brotan de una herida emocional, contaminan el alma y refuerzan una imagen de Dios contraria a lo que la Biblia revela. En Deuteronomio 32:4 se describe al Señor con estas palabras: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Si lo que decimos contradice esta verdad, estamos caminando en tinieblas, aunque lo hagamos desde el luto. La justicia de Dios no se mide por nuestras emociones, ni por nuestras expectativas, ni por nuestros deseos no cumplidos. Se mide por su santidad, por su fidelidad y por su diseño eterno. Hay palabras que, aunque no niegan directamente a Dios, lo deshonran silenciosamente. Decir, por ejemplo, te fuiste sin cumplir tu propósito, o la vida no te dio lo que merecías, refleja una visión natural, limitada, sin discernimiento espiritual. Efesios 1:11 enseña que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso incluye la duración de la vida, la forma, en termiam, que ya te termina, y lo que deja en quienes quedan atrás. Ningún hijo de Dios parte de este mundo sin haber cumplido lo que el Padre había decretado. Incluso una vida breve puede ser más fructífera espiritualmente que una larga existencia sin dirección divina. Juzgar desde la apariencia es un error. Lo que parece inacabado para los hombres puede estar completo ante los ojos de Dios. Otro error común durante el duelo es recurrir a frases que intentan manipular espiritualmente lo que ya ha sido sellado. Decir, espero que me escuches desde donde estés, no solo implica una contradicción bíblica, sino una falta de confianza en que Dios es quien cuida, consuela y dirige. La necesidad de sentir que el difunto aún está presente puede volverse una trampa que distorsiona la fe. En lugar de buscar consuelo en la presencia de Dios, se busca una conexión con el pasado que ya no puede ser restaurada. El apóstol Pablo, al escribir sobre la muerte, no se refiere jamás a una comunicación entre vivos y muertos, sino a una esperanza futura basada en Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14, afirma: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La esperanza cristiana no descansa en palabras al difunto, sino en la promesa del regreso del Señor y la resurrección de los muertos en Él. Incluso el silencio puede hablar. Quien guarda resentimiento contra Dios por haber permitido una pérdida, aunque no lo exprese abiertamente, está proclamando una acusación en su corazón. Pero el Señor no es indiferente a esas emociones. Él invita a rendirlas ante su altar. Salmo 62, 8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El corazón herido
no necesita dirigir sus palabras al difunto, ni contra Dios, sino entregarlas en oración sincera a aquel que todo lo entiende. Porque en ese diálogo el Espíritu Santo actúa, consuela, corrige y sana. Pero cuando ese corazón se cierra y se aferra a frases de amargura o declaraciones de injusticia, se convierte en tierra estéril que no puede recibir el consuelo celestial. En muchas ocasiones el dolor lleva a buscar respuestas rápidas, explicaciones inmediatas, culpables visibles. Algunos culpan a la medicina, otros al destino, otros incluso a Dios. Pero en medio de la tormenta emocional, la voz de la fe debe levantar una verdad. Dios no necesita dar explicaciones, porque su carácter es incuestionable. Romanos 11:33 declara con reverencia: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta afirmación no exige que el dolor desaparezca, pero sí que la lengua se sujete a la verdad. No todo lo que sentimos debe ser dicho. Y no todo lo que decimos refleja fe. Hablar desde la desesperación sin cuidar las palabras es como encender fuego en medio del viento. Se pierde el control y las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del momento. Quien desea honrar a quien ha partido debe comenzar por honrar al Dios que dio la vida. No se honra al fallecido con frases de lamento sin esperanza, ni con acusaciones disfrazadas de amor. Se honra viviendo con sabiduría, proclamando con la boca la fidelidad de Dios, aún en medio de la pérdida. Proverbios 10:19 advierte que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En tiempos de duelo, muchas palabras pueden terminar siendo puertas abiertas al error, al desvío, a la confusión. Por eso es sabio guardar silencio hasta que el corazón pueda hablar con verdad. No se trata de reprimir el dolor ni de ignorar la tristeza. Dios no demanda frialdad emocional. Él mismo, en la persona de Jesús, lloró ante la tumba de Lázaro. Juan 11:35 registra con sencillez: Jesús lloró. Pero lo que Jesús no hizo fue cuestionar el plan del Padre, ni dirigir sus palabras al alma del muerto. Su llanto fue expresión de compasión, no de desesperación. Su siguiente acción fue clamar al Padre y con autoridad llamar a Lázaro a la vida. En esto tenemos un ejemplo perfecto. El dolor expresado delante de Dios, no dirigido al muerto. La esperanza proclamada con autoridad, no la nostalgia convertida en rito. El poder de las palabras bien dirigidas puede traer vida. El poder de las palabras mal dirigidas puede abrir la puerta al engaño. El duelo es una prueba espiritual. No solo pone a prueba la fe, sino también la lengua. Cada palabra dicha bajo presión revela lo que realmente creemos. En Mateo 12:34 Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, más que un momento emocional, el duelo puede convertirse en un termómetro espiritual. Las palabras dirigidas al difunto revelan si el corazón está firme en la esperanza de la vida eterna o si ha sido seducido por el deseo de mantener lo que ya ha sido entregado a Dios. La muerte, aunque dolorosa, es también una llamada a confiar en lo invisible, a descansar en lo eterno, a declarar con la boca no lo que sentimos, sino lo que creemos. Y si lo que creemos es que Jesús es la resurrección y la vida, entonces nuestras palabras, incluso en el valle de sombra, deben reflejar esa fe. No hay lugar para reproches, para acusaciones, para diálogos con los que han partido. Solo hay lugar
para el clamor dirigido al cielo, para la adoración en medio del quebranto, para la confesión de la soberanía de Dios, incluso cuando el alma sangra. Porque esa es la adoración que pesa en los cielos. Esa es la fe que conmueve al trono. Esa es la esperanza que trasciende la tumba. El alma humana, en su fragilidad, suele buscar alivio en palabras que no siempre nacen de la verdad, sino del deseo desesperado de consuelo. Cuando un ser querido fallece, es común escuchar frases que intentan suavizar la herida, explicar lo inexplicable o calmar la incertidumbre del dolor. Pero hay expresiones que, aunque parezcan piadosas o bien intencionadas, contienen en su raíz una acusación directa contra la justicia de Dios. Y esa es una línea que no puede cruzarse sin consecuencias espirituales. Cuando se dice Dios se equivocó llevándote, se está lanzando una sentencia contra el único que es perfecto en todos sus caminos. Si se declara no merecías morir así, se está insinuando que el juicio divino ha sido injusto o mal calculado. Y si alguien pronuncia Dios no debió permitir esto, entonces se está cuestionando no solo una decisión, sino el mismo carácter de aquel que reina con sabiduría eterna. Las palabras que salen de la boca en medio del duelo, si no son filtradas por la fe, pueden convertirse en puñales contra la verdad. La Escritura no permite espacios para estas contradicciones. Deuteronomio 32:4 afirma con poder: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. No hay error en sus decisiones, no hay falla en sus juicios, no hay sombra de injusticia en sus decretos. El que muere lo hace cuando Dios lo ha determinado. El que vive permanece mientras Él lo sostiene. Por eso, cada palabra que sugiere una injusticia en la muerte es, en su esencia, una negación del gobierno divino. Lo que muchos no comprenden es que el dolor no concede autoridad para redefinir lo que Dios ha establecido como justo. El sufrimiento no da licencia para levantar la voz contra el cielo. El amor humano, por profundo que sea, no puede anular la sabiduría divina. En Romanos 9:20, el apóstol Pablo responde con firmeza a quienes se atreven a cuestionar al Creador. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Este versículo no es un castigo, es un llamado al orden espiritual, porque en tiempos de pérdida, lo primero que debe ser recordado es que el Creador no rinde cuentas a su creación. Cada frase que acusa a Dios de haber sido injusto con el fallecido es también una forma de exaltar el criterio humano por encima del eterno. Frases como: merecías vivir más, tu vida fue arrebatada, no tuviste lo que Dios te prometió, colocan las expectativas del corazón por encima de las promesas celestiales. Pero Dios no actúa conforme a los sentimientos, sino conforme a su propósito. Isaías 46:10 revela que Él anuncia el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo que parece interrumpido ante los ojos del hombre es cumplimiento exacto ante los ojos del Todopoderoso. Hay quienes dicen: Dios no debió llevártelo, como si el Señor actuara arbitrariamente, como si no conociera el dolor que deja una partida. Pero el Dios que da la vida también es el único que tiene autoridad para tomarla. Job, después de perder todo, no acusó al cielo de injusticia, sino que adoró. Su declaración no fue impulsiva, fue un acto espiritual de profundo conocimiento. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Job 1:21. Esta actitud no niega el dolor, pero impide que ese dolor se transforme en rebelión. Incluso las palabras que parecen tiernas pueden ocultar una queja contra la voluntad divina. Cuando se dice, la muerte te robó tus sueños, se está afirmando que la muerte venció al propósito de Dios. Pero la muerte no tiene la última palabra sobre los hijos del Altísimo. En 1 Corintios 15, 54 a 55, se declara con poder: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los planes de Dios no se frustran en una tumba, se completan en la eternidad. Nada de lo que Él decreta queda incompleto, aunque al ojo humano parezca interrumpido. Decir que alguien murió sin tiempo, sin justicia o sin cumplir su destino es ignorar que solo Dios conoce los tiempos, la justicia y los destinos verdaderos. No se necesita una vida larga para cumplir un propósito eterno. No se requiere una vejez serena para tener una existencia plena en el reino. Lo que se necesita es estar en Cristo, porque en Él todo lo que se hace tiene valor eterno. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si Él las preparó, también decide cuándo esas obras se completan. Cada palabra que se lanza al viento después de una pérdida tiene un efecto espiritual. Por eso es tan importante que el lenguaje del luto sea santificado. El Salmo 19:14 es una oración necesaria para ese momento. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo que se dice debe ser filtrado por la verdad eterna, no por la emoción temporal. Lo que se piensa debe ser alineado con la palabra, no con el dolor del momento. Dios no se equivoca, no hay error en su calendario, no hay injusticia en su decisión. Cada muerte que permite tiene un lugar dentro de su diseño perfecto, incluso si nuestra mente finita no logra comprenderlo. Decir lo contrario es levantar un altar de duda, una plataforma para que el enemigo siembre amargura, confusión y resentimiento. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura muchas veces comienza con una frase. Una sola expresión de inconformidad con el juicio divino puede abrir la puerta a una decadencia espiritual profunda. En momentos de pérdida, la tentación de hablar desde la frustración es grande, pero hay una diferencia entre clamar y reclamar. Dios recibe el clamor del afligido, pero no se sujeta a los reclamos del corazón soberbio. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía divina no es automática, es una respuesta al corazón que se quebranta, no al que se resiste. La diferencia está en las palabras que se pronuncian. El que se quiebra dice: Dios, no entiendo, pero confío. El que se resiste dice: Dios, esto no debió pasar. La primera actitud abre los cielos. La segunda levanta barreras. Hablar con el alma de un fallecido y decirle: te hicieron daño, no fue justo lo que te pasó, te merecías otra vida, no solo alimenta la tristeza, sino que también perpetúa una narrativa de juicio humano sobre un acto divino. El justo juicio le pertenece solo a Dios. Romanos 12:19 lo declara con contundencia.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si eso aplica entre los vivos, ¿cuánto más en lo eterno? No es nuestro papel interpretar la muerte como castigo o como falla. Es nuestro deber honrar la soberanía de aquel que todo lo ve y todo lo pesa con justicia perfecta. Algunos justifican esta frase diciendo que solo buscan expresar amor. Pero el amor que no está fundado en la verdad se convierte en idolatría emocional. Y la idolatría, incluso la disfrazada de duelo, ofende a Dios. En Jeremías 17:10 el Señor dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Él no se deja engañar por palabras bonitas. Examina la intención detrás de cada declaración. Y si lo que encuentra es una queja vestida de ternura o una rebelión oculta bajo una lágrima, actuará conforme a su justicia. El alma que ha partido está en manos de Dios, no en manos de nuestras emociones. No necesita nuestra defensa, ni nuestro juicio, ni nuestras opiniones sobre cómo debió terminar su historia. Necesita que los que quedan en vida se alineen con el cielo, se sometan a la verdad y declaren con fe: Dios es justo, aunque no entienda. Esa es la confesión que honra al Rey. Esa es la palabra que el cielo recibe como incienso agradable. Toda declaración que contradiga la justicia divina, aunque esté dirigida a un alma fallecida, es espiritualmente peligrosa, porque deshonra a Dios, contamina al que la dice y puede influenciar a otros a pensar que el juicio de Dios puede ser debatido o cuestionado. Pero en el reino de los cielos no hay democracia, hay soberanía. Y el trono del Altísimo no está sujeto a aprobación humana. El tiempo de luto debe ser también un tiempo de santificación del lenguaje. No todo debe decirse, no todo pensamiento merece ser verbalizado. No toda emoción debe transformarse en declaración. Las palabras que salen en esos momentos tienen poder, y el enemigo siempre está atento para aprovecharse de la queja, del reclamo, del suspiro cargado de acusación. Por eso, incluso en medio del dolor, es vital declarar: sea exaltado tu juicio, oh Dios, porque tú eres justo en todo lo que haces. Cuando el alma se encuentra herida por la pérdida, muchas veces el consuelo buscado no se dirige a Dios, sino a lo que quedó de un recuerdo. En ese intento desesperado por sentir cerca a quien ha partido, el corazón puede abrirse a realidades espirituales que no provienen de lo alto. Lo que comienza como una frase cargada de nostalgia, como un háblame desde donde estés, o un manifiéstate si me escuchas, puede terminar convirtiéndose en una puerta abierta al mundo espiritual que Dios ha mandado cerrar. La intención parece inocente, pero el peligro es real, porque no todo lo que responde al llamado del alma afligida proviene del cielo. Hay presencias que simulan consuelo, pero que traen confusión. Hay voces que imitan afecto, pero que siembran error. Y detrás de cada una se oculta una estrategia del enemigo para infiltrar el ocultismo disfrazado de amor. El enemigo no necesita que alguien practique un rito oscuro o invoque un espíritu con palabras rituales para actuar. Le basta con una oración dirigida al lugar equivocado, con una palabra que exprese deseo de contacto con lo que ya no está bajo nuestro alcance. Le basta con un dame una señal, con un hazme saber que estás bien, con un te invoco para que me acompañes. Frases que parecen humanas, pero que en el mundo espiritual tienen consecuencias profundas. La Biblia lo deja claro en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa es su táctica: aparecer en momentos de vulnerabilidad, adoptar la forma del consuelo y luego establecer dominio
a través del error. Lo más sutil del engaño es que no se presenta como una amenaza, se presenta como cariño. Por eso muchas personas no detectan que están siendo introducidas lentamente. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I came in low-key, black boots, white shirt, palm on the table, watch the whole room work. You talk big game, I keep it in time. One look from my side and you fall in line. Spin me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Your friends all stare when I move like this. One heel tap, one sharp wrist twist. I bring the heat, but I keep it sweet. Sugar on my tongue and still in my feet. You want that spark that don't back down. I turn one smile to a whole damn crowd. Give me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Hand to heart, then hand to sky. One more step and we go wild. No second thought, no slow goodbye. Just that cry and my reply. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close. A prácticas espirituales que la palabra de Dios condena. Cuando se encienden velas para el alma de un fallecido, cuando se preparan altares improvisados con sus objetos, cuando se habla con su imagen, lo que se está haciendo no es homenaje ni recuerdo, es idolatría espiritual.
Se está asignando a un ser humano un lugar que solo le corresponde a Dios. Y cada acto de este tipo se convierte en legalidad espiritual que el enemigo puede usar para manifestarse. Lo que parece homenaje se transforma en invitación. Y cuando el enemigo entra, nunca lo hace para consolar, sino para esclavizar. Dios ha establecido límites claros. En Deuteronomio 18, 10 a 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. No hay distinción entre las prácticas explícitamente ocultistas y aquellas que consultan a los muertos con aparente dulzura. Ambas son iguales ante los ojos del Señor. Ambas son abominación. Y aunque no haya intención consciente de hacer mal, la desobediencia espiritual tiene el mismo peso. La ignorancia no anula la ley. El dolor no justifica la desobediencia. Las emociones no eximen del juicio divino. El ocultismo muchas veces comienza con amor mal direccionado. El deseo de volver a escuchar una voz, de sentir una presencia, de recibir una respuesta lleva al alma a buscar lo que Dios no ofrece. Porque Dios no ordenó a los vivos hablar con los muertos, ni a los muertos intervenir entre los vivos. La única mediación permitida en el reino es la de Jesucristo. Primero de Timoteo 2:5 lo establece con claridad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo lo que busque canalizar mensajes, señales o guía espiritual fuera de Cristo es un canal alternativo, es un fraude espiritual, es un acceso abierto a las tinieblas. Cuando una persona comienza a recibir respuestas o señales después de hablar con un difunto, no está experimentando la intervención del alma amada, sino la imitación perversa de un espíritu ajeno. Puede parecer exacto, puede sonar familiar, puede recordar una emoción profunda, pero no viene de Dios, porque Dios no contradice su palabra, y en su palabra ha prohibido todo intento de comunicación con los muertos. Lo que responde no es quien partió, es quien espera una oportunidad para entrar y destruir. Juan 10:10 lo describe con precisión. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo hace con sutileza, con aparente ternura, con falsa compasión, pero siempre con el mismo objetivo: romper la comunión con Dios y esclavizar el alma. La forma más efectiva que tiene el enemigo de engañar no es con miedo, sino con afecto fingido. Si logra convencer al doliente de que hablar con el alma de su ser querido le brinda consuelo, establecerá una dependencia emocional y espiritual que con el tiempo se vuelve una fortaleza. Una persona que cree recibir guía de un muerto deja de buscar al Espíritu Santo. Una persona que espera señales de un difunto deja de consultar la palabra. Así comienza el desvío. Así se construye una teología emocional, basada no en la verdad revelada, sino en experiencias manipuladas. Y al final el alma queda atrapada, confundida, guiada por voces que no provienen de Dios. El amor no puede ser excusa para abrir puertas prohibidas. El luto no puede justificar una relación con lo oculto. Dios no bendice lo que contradice su naturaleza. Y aunque pueda parecer que no hay consecuencias inmediatas, lo espiritual siempre cobra su precio. Gálatas 6:7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra palabras hacia los muertos, segará confusión. Quien deposita
su fe en la respuesta de un alma fallecida, recogerá engaño, porque el único que da vida, verdad y paz es el Dios vivo, no el recuerdo de alguien que partió. Por eso, cuando el corazón se vea tentado a buscar una experiencia espiritual en el mundo de los muertos, debe ser redirigido con urgencia al trono de la gracia. Hebreos 4:16 nos da la salida. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay necesidad de hablar con los que ya no están, cuando el que está vivo por los siglos escucha cada palabra, ve cada lágrima y responde con verdad. Dios no está distante, Él no ha cerrado el cielo. El problema es que muchos buscan en la dirección equivocada, guiados por la emoción, por la tradición o por la ignorancia. Pero hoy, a través de su palabra, Él llama al orden espiritual, llama al arrepentimiento, llama a cerrar las puertas abiertas por el dolor, para abrir las que conducen a la paz verdadera. El alma que busca consuelo fuera de Dios se expone al engaño. Pero el alma que vuelve al Padre, aunque esté herida, será sanada. Aunque esté confundida, será iluminada. Aunque haya caído en error, será restaurada. Porque el amor de Dios no condena al que se arrepiente, pero tampoco aprueba al que persiste en la práctica errada. Es tiempo de cerrar toda puerta al ocultismo, aunque venga disfrazado de amor. Es tiempo de volver a la verdad que libera. Es tiempo de decir, basta de hablar con los muertos. Mi fe está en el Dios vivo. Solo así se rompe el lazo. Solo así se restaura el alma. Solo así se honra verdaderamente al que partió. Al confiar en el único que tiene poder sobre la muerte y la vida. El consuelo verdadero no se encuentra hablando con quien ha partido, sino hablando con quien permanece para siempre. Cuando las palabras dejan de dirigirse al alma del difunto y se elevan al cielo, entonces ocurre la sanidad. Porque no es el recuerdo lo que sana, es la presencia de Dios. En lugar de decir, te extraño, respóndeme, el corazón debe aprender a decir, Señor, fortaléceme. En lugar de clamar a quien ya no está, debemos clamar al que siempre está, al que dijo, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Dios es quien consuela, quien escucha, quien restaura. El Espíritu Santo no solo consuela, sino que también enseña a hablar conforme a la verdad. En 2 Corintios 1:3-4 se revela como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando se dirige el dolor hacia Él, las palabras cambian. Ya no se dicen frases que alimentan el error, sino oraciones que construyen vida. La boca que antes buscaba contacto con los muertos, ahora se convierte en fuente de alabanza. Y el alma que estaba atada a la nostalgia se libera por la esperanza. Porque hablar con Dios siempre produce vida, pero hablar con los muertos solo prolonga el vacío. Hay algo profundamente sagrado en el silencio que permanece después de la muerte, un espacio donde el alma viva puede elegir entre dos caminos: aferrarse a lo que ya no está o levantarse hacia lo que nunca deja de ser. Las palabras que se pronuncian después de una pérdida revelan más que el dolor. Revelan dónde está puesta la esperanza, a quién pertenece el corazón y cuál es la verdad que guía el alma. Por eso este mensaje no solo ha sido una advertencia sobre lo que no debemos decir, sino un llamado urgente a redirigir nuestro lenguaje hacia la eternidad. Dios no necesita intermediarios terrenales para escuchar el clamor de tu corazón. Él no requiere mensajes cruzados entre dimensiones, ni frases cargadas de nostalgia para actuar a tu favor. Él es suficiente, Él es presente, Él es eterno. Cuando Jesús venció la muerte, también selló con autoridad
el lugar donde deben estar nuestras palabras, en la fe, en la adoración, en la confianza plena en su soberanía. Hoy no estás llamado a buscar conexión con lo que quedó atrás, sino comunión con el que vive por los siglos. Que tus palabras no sostengan lo que Dios ya cerró. Que tu boca proclame vida, verdad y dirección. Porque cuando hablas conforme a la voluntad del Padre, todo el cielo escucha.